Un niño de 12 años esperaba en una carnicería de El Dorado, Sinaloa, y lo que vio ese día cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia del único amor verdadero de Ismael El Mayo Zambada. Ayuda a este pequeño canal a alcanzar más personas que aman las historias reales del narcotráfico. Tu suscripción es lo que nos permite seguir creando este contenido de valor para ti. Cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Era 1958. En El Dorado, una pequeña sindicatura de Culiacán, el sol pegaba fuerte sobre las calles de tierra. Ismael Zambada García tenía apenas 12 años y trabajaba en la carnicería de su tío. Cada mañana llegaba temprano, ayudaba a limpiar, a cortar la carne, a atender a los clientes. Era un niño delgado, moreno, de ojos despiertos. Un niño que aprendía rápido. La carnicería estaba en el centro del pueblo. Era un lugar pequeño, con el piso de cemento siempre manchado de sangre, moscas zumbando alrededor de los trozos de carne colgados en ganchos. El olor era fuerte, penetrante, pero Ismael ya se había acostumbrado. Este era su mundo. Su familia no tenía mucho dinero. Trabajar en la carnicería le daba unos pesos para ayudar en casa. Un día, a media mañana, cuando el calor ya era insoportable, entró una mujer mayor con su hija. La madre venía a comprar carne para la comida, pero Ismael no vio a la madre, solo vio a la niña. Tenía 8 años, se llamaba Rosario Niebla Cardosa, pero todos le decían Chayito. Era delgada, con el pelo largo y oscuro, los ojos grandes y brillantes. Llevaba un vestido sencillo, ya desgastado por el uso. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo del camino. Ismael se quedó paralizado detrás del mostrador. Nunca había sentido algo así. Su corazón latía rápido. Sus manos sudaban. Trató de hablar, pero no le salieron las palabras. Solo pudo mirarla mientras su madre pedía medio kilo de carne de res. Chayito también lo miró. Por un segundo, sus ojos se encontraron. Ella sonrió, tímida, antes de bajar la mirada. Cuando se fueron, el tío de Ismael se rió. «Ese niño está enamorado», dijo. Y lo estaba. Desde ese momento, Ismael Zambada García supo que esa niña sería la mujer de su vida. A partir de ese día, Ismael esperaba cada visita de Chayito a la carnicería. Su familia vivía en El Dorado, no muy lejos de El Álamo, el pueblo de Ismael. Venían a comprar carne 2 o 3 veces por semana, y cada vez que entraba, Ismael sentía que el mundo se detenía. Al principio solo la miraba de lejos. No se atrevía a hablarle. Pero poco a poco fue ganando confianza. Le preguntaba cómo estaba, le sonreía, trataba de hacerla reír. Chayito era tímida, pero también se iba soltando. Le contaba cosas de su vida, de sus hermanos, de la escuela. Los años pasaron. Ismael siguió trabajando en la carnicería. Chayito seguía viniendo con su madre. Y el amor entre ellos crecía en silencio. Cuando Ismael cumplió 17 años, ya no era un niño. Era un joven alto, fuerte, trabajador. Había dejado la carnicería y ahora ayudaba en el campo, sembrando maíz y frijol. Pero seguía viviendo en la pobreza. Su familia apenas tenía para comer. Chayito tenía 19 años. Se había convertido en una mujer hermosa. Muchos hombres del pueblo la pretendían, pero ella solo tenía ojos para Ismael. Se veían en secreto, caminaban por los cerros. Hablaban de sus sueños. Ella soñaba con tener una familia, con salir de la pobreza. Él soñaba con darle todo lo que ella merecía. Pero había un problema. Los padres de Chayito no veían con buenos ojos a Ismael. Era pobre, no tenía nada que ofrecerle. Y en esa época, los matrimonios se arreglaban entre familias. Los padres decidían con quién se casaban sus hijas. Una noche, mientras caminaban por un sendero cerca del río, Ismael tomó la mano de Chayito. Sus ojos estaban llenos de determinación. «Vámonos», le dijo. «Huyamos juntos, nos casaremos y formaremos nuestra propia familia». Chayito sintió miedo. Sabía lo que significaba eso. Si huía con él, su familia la repudiaría. La llamarían deshonrada. Pero cuando miró los ojos de Ismael, supo que no había otra opción. Estaba enamorada y prefería estar con él, aunque fuera en la pobreza, que vivir sin él. «Dame 2 días», le dijo Chayito. «Prepararé mis cosas». 2 noches después, cuando todos dormían, Chayito salió de su casa con una pequeña maleta.
Ismael la esperaba en el camino con un caballo prestado. Subieron juntos y cabalgaron toda la noche hasta llegar a Costa Rica, otra sindicatura de Sinaloa. Allí, en una pequeña capilla, se casaron por la iglesia. El cura era un hombre viejo que no hizo muchas preguntas. Solo los bendijo y les deseó felicidad. Después fueron al registro civil de El Dorado y formalizaron su matrimonio. Ismael Zambada García y Rosario Niebla Cardosa eran ahora esposos ante Dios y ante la ley. Tenían 17 y 19 años. No tenían dinero. No tenían casa. Pero se tenían el uno al otro. Los primeros años fueron difíciles. Vivían en un cuarto prestado, sin muebles, durmiendo en un petate sobre el piso. Ismael trabajaba en lo que podía, en el campo, cargando bultos, haciendo mandados. Chayito lavaba ropa ajena para ganar unos pesos. Comían frijoles, tortillas, lo que pudieran conseguir. Pero eran felices. Por las noches, acostados en su petate, hablaban de su futuro. Ismael le prometía que algún día le daría una casa grande, que sus hijos no pasarían hambre como ellos. Chayito le creía, confiaba en él con todo su corazón. En junio de 1969 nació su primera hija, María Teresa. Le decían Maitecita. Era una niña hermosa, de ojos grandes como su madre. Ismael lloró cuando la vio por primera vez. Ahora tenía una familia. Tenía una razón más grande para salir adelante. 2 años después nació Miriam Patricia. Luego llegarían más hijos: Vicente, Mónica del Rosario y Modesta. 5 hijos en total. 4 mujeres y un varón. La vida seguía siendo dura. Ismael trabajaba cada vez más, pero el dinero nunca alcanzaba. Veía a sus hijos con ropa remendada, descalzos, y algo dentro de él se rompía. No podía seguir así. Tenía que hacer algo. Fue en 1971 cuando todo cambió. La hermana de Ismael, Modesta, se casó con un hombre cubano llamado Nico. Nico no era un hombre común. Era narcotraficante. Uno de los principales operadores en Los Ángeles. Manejaba grandes cantidades de droga. Tenía contactos en todo Estados Unidos. En la boda, Nico se acercó a Ismael. Vio en él algo que le gustó. Un hombre joven, inteligente, trabajador, discreto. Le hizo una propuesta. «Te puedo enseñar el negocio», le dijo. «Puedes ganar en un mes lo que tardas un año en el campo». Ismael miró a Chayito, que sostenía a Miriam en brazos. Miró a Maitecita, que jugaba descalza en la tierra. Pensó en todo lo que les había prometido y no había podido cumplir. Esa noche, en su cuarto, le contó a Chayito sobre la propuesta de Nico. Ella escuchó en silencio. Sabía lo que significaba meterse en ese mundo. Había escuchado historias de hombres que terminaban muertos o en la cárcel. Pero también sabía que su familia no podía seguir viviendo así. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo finalmente. «Pero prométeme que siempre volverás con nosotros». Ismael le tomó la mano. «Te lo prometo, Chayito. Siempre volveré contigo». Y así comenzó todo. Nico le enseñó a Ismael cómo funcionaba el negocio. Le explicó sobre las rutas, los contactos, los pagos. Le enseñó a cultivar marihuana, a procesarla, a transportarla. Ismael aprendía rápido. Tenía una inteligencia natural para los negocios. Era discreto, cuidadoso. Nunca llamaba la atención. Su primera cosecha fue pequeña. Apenas unas cuantas plantas de marihuana en un terreno escondido en la sierra. Pero cuando vendió la cosecha, ganó más dinero del que había visto en toda su vida. Por primera vez pudo comprar zapatos nuevos para sus hijos. Pudo llevar comida de verdad a la casa. Pudo ver a Chayito sonreír sin preocupación. Los años siguientes fueron de crecimiento. Ismael se fue haciendo un hombre en el mundo del narcotráfico. Era confiable, inteligente, nunca se metía en problemas. Otros narcotraficantes empezaron a buscarlo para hacer negocios. Formó alianzas, construyó redes, expandió sus operaciones. En 1975 nació Vicente, su primer hijo varón. Ismael estaba en la sierra cuando le llegó la noticia. Corrió de regreso a casa y tomó al niño en sus brazos. Le puso Vicente por su propio padre y Zambada por él. Vicente Zambada Niebla. Algún día, pensó Ismael, este niño heredará todo lo que he construido. Chayito veía todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz. Ya no vivían en un cuarto prestado.
Ahora tenían casa propia, con techo de lámina, con muebles, con comida en la alacena. Sus hijos iban a la escuela con uniformes nuevos, tenían zapatos, no pasaban hambre. Pero por otro lado, tenía miedo. Ismael pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. A veces desaparecía días enteros en la sierra. Llegaban rumores de enfrentamientos, de detenciones, de muertes. Cada vez que él salía, ella se preguntaba si volvería. Una noche, Ismael llegó a casa más tarde de lo usual. Venía serio, pensativo. Se sentó con Chayito en la cocina y le tomó las manos. «Chayito», le dijo, «el negocio está creciendo mucho. Estoy ganando mucho dinero. Pero necesito tu ayuda». Ella lo miró sin entender. «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó. «Necesito empresas legales», explicó Ismael. «Lugares donde poner el dinero. Negocios que parezcan normales pero que realmente sirvan para lavar las ganancias del narcotráfico. Y necesito que tú las manejes. Que estén a tu nombre». Chayito sintió un escalofrío. No sabía nada de negocios. Era una mujer sencilla, de rancho, que apenas había terminado la primaria. Pero Ismael le explicó que no necesitaba saber. Él le diría qué hacer. Ella solo tendría que firmar papeles, aparecer como dueña. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que me pidas». Así fue como Rosario Niebla Cardosa se convirtió en empresaria. En los papeles era la dueña de varias compañías: Lechería Santa Mónica, Establo Puerto Rico, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, Jamaro Construcciones, Multiservicio Heavis, Gasolinera Rosario, que llevaba su nombre, hasta una guardería llamada Estancia Infantil Niño Fe. Todas eran empresas fachada, negocios que parecían legítimos pero que en realidad servían para lavar el dinero del narcotráfico. El dinero entraba sucio, manchado de sangre y coca, y salía limpio, convertido en facturas de leche, de gasolina, de construcción. Chayito firmaba los papeles que Ismael le ponía enfrente. Asistía a las reuniones con contadores y abogados. Aparecía en los registros como accionista mayoritaria. Pero siempre sabía la verdad. Todo ese dinero venía del narcotráfico. Y ella era cómplice. Los 80 fueron años de expansión. Ismael se alió con otros narcotraficantes importantes: Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino; Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos; Rafael Caro Quintero; Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Juntos formaron lo que después se conocería como el Cártel de Guadalajara. Chayito veía entrar y salir a estos hombres de su casa. Eran hombres poderosos, peligrosos, que manejaban toneladas de droga y millones de dólares. Pero con ella siempre eran respetuosos. Sabían que era la esposa de El Mayo. Sabían que ella era intocable. En esos años, Ismael empezó a ser conocido como El Mayo. Nadie sabe exactamente de dónde salió el apodo, pero se quedó. El Mayo Zambada. Un hombre que crecía en poder y en influencia, pero que se mantenía en las sombras, discreto, invisible, y a su lado, siempre, estaba Chayito. Las hijas de Ismael y Chayito crecían. María Teresa, la mayor, era inteligente y estudiosa. Miriam Patricia era más reservada, pero también brillante. Mónica del Rosario y Modesta, las más pequeñas, jugaban en el patio de la casa sin entender del todo el mundo en el que vivían. Y luego estaba Vicente, el hijo varón, el heredero. Desde pequeño, Ismael lo preparó para el negocio. Le enseñaba cómo pensar, cómo analizar situaciones, cómo mantenerse siempre un paso adelante. Vicente absorbía todo como una esponja. Chayito trataba de darles una vida normal a sus hijos. Los mandaba a la escuela, los llevaba a misa los domingos, cocinaba para ellos, pero sabía que no podía protegerlos del todo. Vivían en un mundo de narcotráfico, y tarde o temprano, ese mundo los alcanzaría. En 1989 todo cambió. El Cártel de Guadalajara se fracturó. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado. Rafael Caro Quintero estaba en prisión. El negocio se dividió en territorios: Tijuana para los Arellano Félix, Ciudad Juárez para Amado Carrillo, y Sinaloa para Ismael, El Mayo Zambada, y un joven narcotraficante llamado Joaquín, El Chapo Guzmán. Fue el nacimiento del Cártel de Sinaloa. Ismael y El Chapo se conocían desde hacía años. Habían trabajado juntos en varias operaciones. Se respetaban, se complementaban. El Chapo era más impulsivo, más violento, más visible. El Mayo era más calculador,
más discreto, más político. Juntos formaban una dupla perfecta. Chayito conoció a El Chapo en varias ocasiones. Era un hombre de estatura baja, de mirada intensa, de risa fácil. Venía a la casa a reunirse con Ismael. Hablaban durante horas sobre rutas, sobre contactos, sobre estrategias. Chayito les servía café, les preparaba comida, y luego se retiraba. Sabía que esos asuntos no eran para ella, pero sí sabía una cosa. El Mayo y el Chapo eran socios, y su sociedad movería más droga que nadie en la historia de México. Los 90 fueron años de violencia. La guerra contra el narcotráfico se intensificó. Cayeron muchos capos, murieron muchos hombres, pero el Mayo seguía libre, siempre un paso adelante, siempre en las sombras, y Chayito seguía a su lado, manejando las empresas, lavando el dinero, siendo la base del imperio. Vicente creció y se metió de lleno en el negocio de su padre. Se convirtió en su mano derecha, en su confidente, en su heredero aparente. Le decían, el Vicentillo. Era inteligente como su padre, pero más ambicioso, más arriesgado. Chayito veía a su hijo y sentía orgullo y terror a partes iguales. Estaba orgullosa del hombre en el que se había convertido, pero tenía terror de que terminara muerto o en la cárcel. Y sus temores se hicieron realidad el 19 de marzo de 2009. Ese día, Vicente fue arrestado en la Ciudad de México. Lo capturó la Secretaría de la Defensa Nacional en un operativo sorpresa. Lo llevaron inmediatamente a El Altiplano, la prisión de máxima seguridad. Cuando Chayito se enteró, sintió que el mundo se le venía encima. Su hijo, su Vicente, estaba preso, y sabía que lo que venía después sería peor. Estados Unidos pediría su extradición. Lo juzgarían allá. Podrían condenarlo a cadena perpetua. Lloró toda la noche en brazos de Ismael. Él también estaba devastado, pero trataba de mantenerse fuerte. Le prometió que haría todo lo posible para sacarlo, que movería todos sus contactos, que pagaría lo que fuera necesario. Pero no pudieron hacer nada. En febrero de 2010, Vicente fue extraditado a Estados Unidos. Lo encerraron en una prisión federal en Chicago. Enfrentaba cargos por tráfico de más de $1,000 millones en cocaína y heroína. Chayito quería ir a verlo, pero Ismael se lo prohibió. Era demasiado peligroso. Las autoridades estadounidenses la tenían fichada. Si ponía un pie en Estados Unidos, la arrestarían también. Sus otras 4 hijas tampoco podían ir. Todas estaban en la lista negra del Departamento del Tesoro. Así que Vicente estuvo solo, encerrado en una celda, a miles de kilómetros de su familia, enfrentando una justicia implacable. Los años que siguieron fueron los más difíciles para Chayito. Extrañaba a su hijo con un dolor físico. Cada noche rezaba por él. Cada mañana se despertaba preguntándose cómo estaría, si estaría bien, si estaría sufriendo. Y luego llegó la traición. En 2019, Vicente aceptó testificar contra el Chapo Guzmán en el juicio del siglo en Nueva York. Contó todo lo que sabía sobre el cártel de Sinaloa. Habló de las operaciones, de los sobornos, de los asesinatos. A cambio, su sentencia fue reducida a 15 años. Cuando Ismael se enteró, se enfureció. El Chapo era su socio, habían construido el imperio juntos, y ahora su propio hijo testificaba contra él. Sintió que era una traición no solo a El Chapo, sino a él mismo. Pero Chayito entendía. Vicente había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, para salir algún día de prisión, para volver con su familia. No lo culpaba. Solo quería que estuviera vivo. En mayo de 2019, Vicente fue sentenciado a 15 años. Con el tiempo cumplido y la reducción de pena, saldría libre en unos pocos años. En abril de 2021, las autoridades confirmaron que ya no estaba bajo custodia del Departamento de Prisiones. Había sido liberado, probablemente como testigo protegido. Chayito lloró de alivio cuando se enteró. Su hijo estaba libre, estaba vivo. Aunque estuviera lejos, aunque no pudiera verlo, sabía que estaba bien. Pero el precio había sido alto. Vicente había perdido su identidad, había perdido su familia, vivía ahora con otro nombre, en otro lugar, protegido por las autoridades estadounidenses. Tal vez nunca volvería a verlo. Mientras todo esto pasaba, Ismael seguía siendo el fugitivo más buscado de México. Llevaba décadas evadiendo a las autoridades. Había sobrevivido a guerras, traiciones, operativos. Se movía constantemente entre la Sierra de Sinaloa,
Durango y Chihuahua. Vivía escondido, protegido por círculos de seguridad, por lealtades compradas con dinero y miedo. Y Chayito lo acompañaba. En 2010, el periodista Julio Scherer logró entrevistar a El Mayo en algún lugar recóndito de la sierra. Fue la única entrevista que concedió en su vida. En esa conversación, Ismael habló de su familia. Tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Dijo, ellas, las 6, están aquí, en los ranchos, son hijas del monte como yo. Chayito estaba allí, en ese rancho perdido en las montañas, junto con sus 4 hijas, lejos del mundo, viviendo en la clandestinidad, pero juntas, fieles a Ismael hasta el final. Porque a pesar de todo, a pesar de que Ismael había tenido otras mujeres, a pesar de que había tenido otros hijos con ellas, Chayito seguía siendo su esposa, seguía siendo la madre de sus primeros hijos, seguía siendo el amor de su vida. En 2007, las empresas de Chayito fueron incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La identificaron como parte clave de la red financiera del Cártel de Sinaloa. Sus 4 hijas también fueron incluidas en la lista, todas acusadas de lavar dinero para la organización criminal. Chayito sabía que esto pasaría tarde o temprano. Había sido la empresaria fachada durante décadas. Había firmado documentos, había movido millones de dólares, había construido el imperio financiero que sostenía el narcotráfico de Ismael. Pero nunca se arrepintió. Lo había hecho por amor. Por su familia, por el hombre al que había amado desde que tenía 8 años. Los años 2010 trajeron más violencia. La guerra entre el cártel de Sinaloa y otros grupos se intensificó. Cayeron muchos aliados de Ismael. Arturo Beltrán Leiva, su compadre, murió en un enfrentamiento con la Marina en 2009. Nacho Coronel, otro socio importante, fue abatido en 2010. Ignacio Nacho Coronel. El Chapo fue capturado en 2014, se fugó en 2015 y fue capturado de nuevo en 2016. Pero el Mayo seguía libre, siempre esquivo, siempre invisible. Chayito envejecía junto a él. Ya no era la niña de 8 años que entraba a la carnicería con su madre. Ya no era la joven de 19 años que huyó con su amor. Era una mujer de más de 70 años, marcada por los años, por las preocupaciones, por las tragedias. Pero seguía siendo hermosa a los ojos de Ismael. Seguía siendo su Chayito. En julio de 2024, después de décadas de evasión, lo imposible sucedió. Ismael El Mayo Zambada fue capturado. O entregado. Las versiones varían. Algunos dicen que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Otros dicen que se entregó voluntariamente. Lo que es cierto es que apareció en Texas, en custodia de las autoridades estadounidenses. Cuando Chayito se enteró, sintió que una parte de ella moría. Su esposo, el hombre al que había amado durante más de 60 años, estaba preso. Enfrentaba cargos que lo podrían mantener en prisión el resto de su vida. Pero esta vez no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo sintió un cansancio profundo, existencial. Un cansancio de tantos años luchando, sobreviviendo, resistiendo. Ismael fue llevado a Nueva York, la misma ciudad donde años antes habían juzgado a El Chapo. Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad. Le asignaron abogados. Comenzó el proceso legal. En enero de 2026, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable. Aceptó los cargos. Reconoció haber construido y liderado el cártel de Sinaloa durante décadas. Admitió haber traficado más de 1,5 millones de kilos de cocaína. Empecé a involucrarme en las drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años y planté marihuana por primera vez, dijo ante el juez. 1969. El mismo año en que nació su hija, María Teresa. El mismo año en que decidió que no dejaría que su familia siguiera viviendo en la pobreza. El mismo año en que cruzó la línea de la que nunca volvería. Chayito escuchó las noticias desde su escondite en Sinaloa. Su esposo, el padre de sus hijos, el amor de su vida, había aceptado su culpa. Probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Pero ella no lo juzgaba. Sabía quién era Ismael. Sabía lo que había hecho. Había estado a su lado en todo. Había sido su cómplice, su socia, su apoyo. También tenía las manos manchadas de sangre. Y aún así,
no se arrepentía. Porque había amado a ese hombre desde que era una niña. Lo había amado cuando no tenía nada. Lo había amado cuando se convirtieron en una de las familias más poderosas y peligrosas de México. Y lo amaría hasta el último de sus días. Rosario Niebla Cardosa, Chayito, la niña de 8 años que entraba a una carnicería en El Dorado, se había convertido en la mujer más importante en la vida de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. No por su belleza, aunque era hermosa. No por su inteligencia, aunque era inteligente. No por su poder, aunque tenía poder. Sino porque fue leal. Porque estuvo ahí cuando no había nada. Porque se quedó cuando llegó todo. Porque nunca lo abandonó, ni en las buenas ni en las malas. Esa fue su historia. La historia de un amor que nació en la inocencia y creció en las sombras. La historia de una mujer que eligió estar al lado de un criminal por amor. La historia del único amor verdadero de El Mayo Zambada. Porque Ismael tuvo muchas mujeres. Tuvo más hijos con otras. Tuvo amantes, aventuras, relaciones. Pero solo tuvo una esposa. Solo amó verdaderamente a una mujer. Rosario Niebla Cardosa. Chayito. El amor de su vida. Y aunque ahora esté preso, aunque enfrente cadena perpetua, aunque nunca vuelva a ser libre, Ismael, el Mayo Zambada, sigue pensando en ella. Sigue recordando a aquella niña de 8 años en la carnicería. Sigue sintiendo lo mismo que sintió ese día, hace más de 60 años. Amor verdadero, el único que conoció. Esta fue la historia de Rosario Niebla Cardosa, la mujer detrás del narco más esquivo de México. Una historia de amor, crimen y lealtad que atravesó décadas y que cambió el curso del narcotráfico en todo el continente. Pero para entender verdaderamente quién fue Rosario Niebla Cardosa, necesitamos profundizar en los momentos que la definieron, los momentos que la convirtieron en algo más que solo la esposa de un narcotraficante. Los momentos en los que ella tomó decisiones que cambiarían el curso de su vida y la de su familia para siempre. Volvamos a 1971, cuando Ismael tomó la decisión de entrar al narcotráfico. Chayito tenía 25 años. Era madre de 2 niñas pequeñas, María Teresa y Midian Patricia. Vivía en una pobreza aplastante. Pero había algo en ella que la hacía diferente a otras mujeres en su situación. No juzgaba a Ismael por su decisión. No le rogó que no lo hiciera. No amenazó con dejarlo. Simplemente aceptó la realidad de su situación y decidió ser parte de la solución. Esa noche, después de que Ismael le contó sobre la propuesta de Nico, Chayito no durmió. Se quedó despierta en su petate, mirando el techo de lámina oxidada, escuchando la respiración de sus hijas que dormían a su lado. Pensaba en su vida. En todo lo que había sacrificado por amor a Ismael. En todo lo que estaba dispuesta a sacrificar todavía. Había renunciado a su familia. Su padre nunca le volvió a hablar después de que huyó con Ismael. Su madre lloraba cada vez que la veía, pero tampoco la perdonaba. Sus hermanos la miraban con vergüenza. Para ellos, era una mujer deshonrada, una que había preferido un hombre pobre antes que el honor de su familia. Pero Chayito no se arrepentía. Amaba a Ismael con una intensidad que a veces la asustaba. Era un amor que había nacido en la inocencia de la niñez y había crecido en la adversidad de la pobreza. Era un amor que había sobrevivido al hambre, a la humillación, al desprecio de los demás. Y ese amor la hacía fuerte, más fuerte de lo que nadie imaginaba. Cuando amaneció, Chayito ya había tomado su decisión. Se levantó. Preparó el desayuno para sus hijas, y cuando Ismael se despertó, le sirvió café y se sentó frente a él. «Si vas a hacer esto», le dijo, «entonces hazlo bien. No seas uno más de esos que terminan muertos en una cuneta o pudriéndose en la cárcel. Sé inteligente, sé discreto, y nunca, nunca confíes completamente en nadie». Ismael la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Su esposa, la mujer tímida y callada que había conocido en la carnicería, le estaba dando consejos sobre cómo ser narcotraficante. Y tenía razón. Esos consejos lo guiarían durante toda su carrera criminal. Lo mantendrían vivo cuando otros caían. Lo mantendrían libre cuando otros eran capturados. Los primeros años en el negocio fueron de aprendizaje. Ismael trabajaba con Nico, aprendiendo cada detalle del narcotráfico. Cómo cultivar la mejor marihuana. Cómo secar y procesar la planta. Cómo empaquetarla para el transporte.
cómo establecer rutas seguras hacia Estados Unidos, cómo sobornar a policías y militares, cómo lavar el dinero. Y Chayito aprendía con él. No directamente, pero observando, escuchando, entendiendo. Ismael llegaba a casa y le contaba sobre su día. Le hablaba de los problemas que enfrentaba, de las decisiones que tenía que tomar. Y ella escuchaba, hacía preguntas, ofrecía perspectivas que él no había considerado. Sin darse cuenta, Chayito se estaba convirtiendo en la consejera más confiable de Ismael. No porque supiera de narcotráfico, sino porque conocía a Ismael mejor que nadie. Entendía cómo pensaba, cómo reaccionaba, cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, y lo más importante, nunca lo traicionaría. En un mundo donde la traición era moneda corriente, donde los socios se vendían unos a otros por dinero o por miedo, Chayito era la única persona en la que Ismael podía confiar absolutamente. Eso la hacía invaluable. En 1975, cuando nació Vicente, todo cambió nuevamente. Ismael vio a su hijo varón y supo que ahora tenía un heredero. Alguien que podría continuar lo que él estaba construyendo. Alguien que podría llevar el apellido Zambada a nuevas alturas. Pero Chayito vio algo diferente. Vio a un bebé inocente que algún día tendría que enfrentar las consecuencias de las decisiones de su padre. Vio a un niño que crecería en un mundo de violencia y traiciones. Vio a su hijo condenado a seguir los pasos de Ismael, no por elección, sino por destino. Esa noche, mientras sostenía a Vicente en sus brazos, Chayito lloró. No de alegría, sino de tristeza. Porque sabía que este niño nunca tendría una vida normal. Nunca podría ser doctor, o maestro, o ingeniero. Sería narcotraficante, como su padre. Y probablemente terminaría muerto o en prisión, como tantos otros. Pero no dijo nada. Secó sus lágrimas y siguió adelante. Porque esa era su naturaleza. Chayito no era de las que se quejaban o se lamentaban. Era de las que aceptaban su realidad y hacían lo mejor posible con ella. Los años 80 trajeron prosperidad. El narcotráfico en México estaba en pleno auge. La demanda de drogas en Estados Unidos era insaciable. Los cárteles mexicanos movían toneladas de cocaína colombiana hacia el norte. Las ganancias eran astronómicas. Ismael se asoció con los mejores. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, era el hombre más poderoso del narcotráfico mexicano. Controlaba todo desde Guadalajara. Tenía en su nómina a políticos, policías, militares, jueces. Era intocable, o eso pensaba. Chayito conoció a Miguel Ángel en varias ocasiones. Era un hombre elegante, educado, que hablaba con suavidad, pero cuyas palabras tenían el peso del poder absoluto. Venía a Sinaloa a reunirse con Ismael y otros narcotraficantes de la región. Chayito les preparaba comida, les servía bebidas, y luego se retiraba discretamente. Sabía su lugar. Sabía que en ese mundo de hombres, una mujer debía ser invisible. Pero también sabía que ser invisible no significaba ser irrelevante. Desde las sombras, Chayito veía todo, escuchaba todo, entendía todo. Y cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado en 1989 y el cártel de Guadalajara se fracturó, Chayito ya había anticipado lo que vendría. Había escuchado las tensiones entre los diferentes grupos, había visto las ambiciones de los hermanos Arellano Félix en Tijuana, había notado las alianzas que Amado Carrillo Fuentes estaba formando en Juárez. Le dijo a Ismael que era momento de consolidar su propio poder, de dejar de depender de otros y construir su propia organización, de aliarse con alguien de confianza, alguien que compartiera su visión. Y ese alguien era Joaquín, el Chapo Guzmán. Ismael y el Chapo se conocían desde hacía años. Habían trabajado juntos bajo las órdenes de Miguel Ángel. Se respetaban, pero no eran amigos cercanos. Eran muy diferentes. El Chapo era impulsivo, violento, le gustaba el lujo y la atención. Ismael era calculador, discreto, prefería las sombras y la invisibilidad. Pero Chayito vio que esas diferencias podían complementarse. El Chapo sería la cara visible, el que llamaría la atención, el que enfrentaría los riesgos. Ismael sería el cerebro invisible, el que tomaría las decisiones estratégicas, el que manejaría las finanzas. Juntos serían imparables. Le sugirió a Ismael que formara una sociedad formal con el Chapo, que dividieran territorios y responsabilidades,
que construyeran algo más grande que cualquier cosa que hubiera existido antes. Ismael escuchó. Y así nació el Cártel de Sinaloa. Durante los 90, mientras el Cártel de Sinaloa crecía hasta convertirse en la organización criminal más poderosa de México, Chayito manejaba el dinero. Las empresas a su nombre multiplicaban las ganancias. Lechería Santa Mónica procesaba millones de litros de leche al año, pero sus verdaderas ganancias venían del dinero lavado a través de sus cuentas. Establo Puerto Rico criaba ganado, pero sus corrales servían también para esconder drogas. Gasolinera Rosario vendía combustible, pero su verdadero negocio era lavar efectivo. Chayito aprendió a moverse en ese mundo. Asistía a reuniones con contadores que explicaban complejos esquemas financieros. Firmaba documentos que no entendía completamente, pero confiaba en que Ismael sabía lo que hacía. Aparecía en fotografías oficiales como empresaria exitosa, mientras en la realidad era la lavadora de dinero más importante del Cártel de Sinaloa. Y lo hacía todo con una discreción absoluta. Nunca llamaba la atención, nunca daba entrevistas, nunca se jactaba de su riqueza. Vivía de manera modesta, considerando la fortuna que manejaba. No usaba joyas ostentosas, no conducía autos lujosos, no vestía ropa de diseñador. Era invisible, igual que Ismael. Esa era su estrategia de supervivencia. Mientras otros narcotraficantes y sus familias se exhibían en fiestas, en revistas, en redes sociales, los zambadas se mantenían en las sombras, y eso los mantenía con vida. Pero la invisibilidad tenía un precio. Chayito no podía tener amigas de verdad, no podía confiar en nadie fuera de su familia inmediata, no podía vivir una vida normal. Estaba constantemente alerta, constantemente cuidándose, constantemente escondiendo quién era realmente. Sus hijas crecieron en ese ambiente de secreto y paranoia. María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta aprendieron desde pequeñas a no hablar de su padre con nadie, a no presumir del dinero que tenían, a mentir sobre cómo habían conseguido sus casas, sus autos, sus negocios. Todas terminaron involucradas en el lavado de dinero. Todas tenían empresas a su nombre. Todas aparecían en los documentos como empresarias legítimas, cuando en realidad eran parte del aparato financiero del Cártel de Sinaloa. Chayito las había metido en ese mundo. No directamente, no intencionalmente, pero al aceptar casarse con Ismael, al aceptar quedarse a su lado en el narcotráfico, había condenado a sus hijas al mismo destino. ¿Se arrepentía? A veces. En las noches, cuando no podía dormir, se preguntaba qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera dejado a Ismael cuando decidió meterse en el narcotráfico. Si hubiera protegido a sus hijos del mundo criminal en el que vivían. Pero esos pensamientos no duraban mucho, porque en el fondo, Chayito sabía que sus decisiones habían sido las únicas posibles. Amaba a Ismael. Y en ese amor no había espacio para arrepentimientos. Vicente creció admirando a su padre. Desde pequeño quería ser como él. Ismael lo llevaba a sus reuniones, le explicaba el negocio, lo preparaba para heredar el imperio. Vicente absorbía todo con entusiasmo. Era inteligente, ambicioso, carismático. Chayito veía a su hijo convertirse en un narcotraficante y sentía una mezcla de orgullo y horror. Orgullo porque Vicente era brillante, capaz, fuerte. Horror porque sabía que ese camino solo tenía dos finales posibles, la muerte o la prisión. Trató de hablar con él, de advertirle, de mostrarle que había otros caminos. Pero Vicente no escuchaba. Para él, el narcotráfico no era una maldición, era su derecho de nacimiento, era el heredero del Mayo Zambada. ¿Qué más podría ser? En 2005, Vicente ya era la mano derecha de su padre. Manejaba grandes operaciones, coordinaba envíos de toneladas de cocaína, negociaba con los colombianos, sobornaba a funcionarios. Era, en todos los sentidos, el príncipe del Cártel de Sinaloa. Y Chayito rezaba cada noche para que no le pasara nada. Pero las oraciones no fueron suficientes. Cuando Vicente fue arrestado en 2009, el mundo de Chayito se derrumbó. Su peor pesadilla se había hecho realidad. Su hijo, su Vicente, estaba preso. Los días que siguieron fueron los más oscuros de su vida. No comía. Apenas dormía. Lloraba constantemente. Ismael trataba de consolarla, pero él también estaba destrozado. Vicente era su heredero, su sucesor, su orgullo. Y ahora estaba en manos de la justicia. Chayito quería hacer algo.
lo que fuera, sobornar a alguien, organizar una fuga, mover influencias. Pero Ismael le dijo que era imposible. Vicente estaba en el altiplano, la prisión más segura de México, y las autoridades estadounidenses ya habían solicitado su extradición. No hay nada que podamos hacer, le dijo Ismael, solo esperar. Pero Chayito no era buena esperando. Era una mujer de acción. Había pasado décadas construyendo el imperio financiero del cártel de Sinaloa. Había manejado millones de dólares. Había tomado decisiones importantes, y ahora se sentía impotente, incapaz de ayudar a su propio hijo. La impotencia se convirtió en desesperación, y la desesperación casi la destruye. Fue sus hijas las que la salvaron. María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta se turnaban para estar con ella. Le recordaban que tenía que mantenerse fuerte, que Vicente necesitaba que ella estuviera fuerte, que toda la familia necesitaba que ella estuviera fuerte. Poco a poco, Chayito fue recuperándose. Volvió a comer, volvió a dormir, volvió a funcionar. Pero algo dentro de ella se había roto. Una parte de ella murió el día que arrestaron a Vicente. Y cuando Vicente fue extraditado a Estados Unidos en 2010, esa parte muerta de ella se volvió más grande. Durante los años que Vicente estuvo en prisión en Chicago, Chayito vivió en un limbo emocional. No podía verlo, no podía hablar con él por teléfono sin que las autoridades escucharan, no podía enviarle dinero sin que lo rastrearan, no podía hacer nada excepto esperar y rezar. Ismael le dijo que Vicente estaría bien, que era fuerte, que sobreviviría. Pero Chayito conocía las prisiones estadounidenses, sabía que eran lugares brutales, especialmente para narcotraficantes mexicanos de alto perfil. Sabía que su hijo estaba sufriendo. Y no podía hacer nada para ayudarlo. La impotencia la carcomía. Se despertaba en medio de la noche pensando en Vicente. ¿Estaría bien? ¿Lo estarían maltratando? ¿Tendría suficiente comida? ¿Estaría enfermo? Las preguntas la atormentaban sin respuesta. Luego llegó el juicio de El Chapo en 2019. Y Vicente decidió testificar. Cuando Chayito se enteró, su primer pensamiento no fue de traición o enojo, fue de alivio. Vicente había encontrado una manera de reducir su sentencia, había encontrado una manera de salir algún día de prisión, había encontrado una manera de sobrevivir. Ismael no lo vio así. Para él, lo que hizo Vicente era imperdonable. El Chapo había sido su socio durante décadas, habían construido el imperio juntos, y ahora el hijo de Ismael testificaba contra él, contando todos sus secretos a las autoridades estadounidenses. Pero Chayito defendió a su hijo. Le recordó a Ismael que Vicente había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, que en ese mundo cruel del narcotráfico, la lealtad era un lujo que no siempre se podía permitir, que el instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier código de honor. Ismael eventualmente entendió. No estaba feliz con lo que había hecho Vicente, pero lo entendía y lo perdonaba, porque al final del día, Vicente era su hijo, y los lazos de sangre eran más fuertes que cualquier otra cosa. Cuando Vicente fue sentenciado a 15 años en mayo de 2019, Chayito sintió un peso levantarse de sus hombros. 15 años no era poco tiempo, pero tampoco era cadena perpetua. Significaba que algún día, tal vez, volvería a ver a su hijo. Y cuando se enteró en 2021 de que Vicente había sido liberado, probablemente como testigo protegido, lloró de alegría. Su hijo estaba libre. Estaba vivo. Eso era lo único que importaba. No le importaba que estuviera viviendo con otra identidad. No le importaba que probablemente nunca volvería a verlo. Lo importante era que estaba vivo y libre. El resto eran detalles. Mientras todo esto pasaba con Vicente, la vida de Chayito continuaba en las sombras. Seguía manejando las empresas, seguía lavando dinero, seguía siendo la base financiera del cártel de Sinaloa. Pero el mundo estaba cambiando. Las autoridades estadounidenses y mexicanas estaban poniendo más presión sobre el cártel de Sinaloa. Muchos operadores importantes habían caído. El Chapo estaba en prisión de por vida. Otros líderes habían sido capturados o muertos. E Ismael seguía libre. Pero Chayito sabía que eso no duraría para siempre. Tarde o temprano, las autoridades lo alcanzarían. Era solo cuestión de tiempo. Le rogó que se retirara, que dejara el negocio, que se escondiera definitivamente, que vivieran sus últimos años en paz, lejos de la violencia y el peligro.
Pero Ismael no podía hacerlo. El narcotráfico era su vida. Era lo que había hecho durante más de 50 años. Era su identidad. Sin eso, no sabía quién era. Así que siguió. Y Chayito siguió con él. En julio de 2024, todo terminó. Ismael fue capturado, o entregado, o lo que sea que realmente pasó ese día en Texas. Las versiones varían, las teorías abundan, pero el resultado fue el mismo. El Mayo Zambada, el narcotraficante más esquivo de la historia, finalmente estaba en custodia. Chayito estaba sola por primera vez en más de 60 años, sin Ismael a su lado, sin Vicente cerca. Sus hijas estaban con ella, pero no era lo mismo. Se sentía vacía, perdida, como si le hubieran arrancado una parte fundamental de su ser. Los meses que siguieron fueron de ajuste, de aprender a vivir sin Ismael, de enfrentar una realidad que nunca había imaginado. El hombre al que había amado toda su vida, el hombre por el que había sacrificado todo, estaba encerrado en una prisión en Estados Unidos, enfrentando cargos que lo mantendrían allí el resto de su vida. ¿Se arrepentía? La pregunta la perseguía. ¿Se arrepentía de haber huido con él cuando tenía 19 años? ¿Se arrepentía de haberse quedado cuando se metió en el narcotráfico? ¿Se arrepentía de haber construido el imperio financiero que había permitido que el cártel de Sinaloa creciera hasta convertirse en lo que fue? La respuesta era complicada. Sí y no. Se arrepentía del sufrimiento que había causado. Se arrepentía del dolor que había traído a su familia. Se arrepentía de las vidas que se habían perdido por el narcotráfico que ella había ayudado a financiar. Pero no se arrepentía de haber amado a Ismael. No se arrepentía de haber estado a su lado, porque ese amor había sido real, puro, verdadero. Y en un mundo lleno de mentiras y traiciones, eso significaba algo. En enero de 2026, Ismael se declaró culpable. Aceptó los cargos, admitió todo, y probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Chayito escuchó las noticias desde su escondite, y se preguntó qué pensaba Ismael en ese momento. ¿Pensaba en ella? Recordaba a aquella niña de 8 años en la carnicería. ¿Recordaba la noche en que huyeron juntos? ¿Recordaba todos los años que habían pasado juntos, en las buenas y en las malas? Quería pensar que sí. Quería creer que en ese momento, sentado frente al juez, admitiendo sus crímenes, aceptando su destino, Ismael pensaba en ella, en el único amor verdadero de su vida, porque eso era lo que ella era para él. No una de sus muchas mujeres, no la madre de sus hijos, no su socia en el crimen, era su amor verdadero. La única persona que había estado con él desde el principio. La única persona que nunca lo había traicionado. La única persona que lo había amado no por su poder o su dinero, sino simplemente por ser quien era. Y él era lo mismo para ella, a pesar de todo el dolor que había causado. A pesar de todas las mentiras y los secretos. A pesar de todo el sufrimiento. Él era su amor verdadero. Rosario Niebla Cardosa, la niña de 8 años de El Dorado, la mujer que había construido un imperio desde las sombras, la madre que había visto a su hijo ir a prisión, la esposa que ahora enfrentaba el resto de su vida sola, cerró los ojos y recordó. Recordó aquella primera vez que lo vio en la carnicería. Recordó cómo su corazón había latido más rápido. Recordó cómo sus ojos se habían encontrado. Y recordó que en ese momento, sin saber nada sobre el futuro, sin imaginar todo lo que vendría, se había enamorado. Y ese amor había definido toda su vida. Para bien o para mal, para la riqueza o para la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Eso era lo que habían prometido en aquella pequeña capilla en Costa Rica, hacía más de 60 años, y Chayito había cumplido esa promesa, hasta el final. Pero hay más en la historia de Rosario Niebla Cardosa, que solo amor y lealtad. Hay decisiones que tomó que cambiaron el curso del cártel de Sinaloa. Hay momentos en los que ella fue más que una esposa obediente. Fue una estratega. Fue una líder. Fue una fuerza que mantuvo unido el imperio cuando todo amenazaba con colapsar. Volvamos a 2007. Ese fue el año en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Chayito y sus hijas en la lista negra. Fue un golpe devastador. Significaba que todas sus empresas estaban marcadas, que sus cuentas bancarias podían ser congeladas, que su dinero podía ser confiscado. Muchos pensaron que eso sería el fin del imperio financiero de los Zambada. Sin Chayito manejando el dinero,
¿Cómo lavarían las ganancias del narcotráfico? ¿Cómo mantendrían funcionando la maquinaria que requería millones de dólares en efectivo limpio? Pero subestimaron a Chayito. Ella ya había previsto ese momento. Años antes, cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a rastrear más agresivamente el dinero del narcotráfico, Chayito empezó a diversificar. Creó empresas a nombre de testaferros. Abrió cuentas en paraísos fiscales. Movió activos a través de complejas redes de compañías fantasma. Cuando llegó la lista negra, el golpe fue duro pero no mortal. Porque Chayito había construido un sistema redundante. Si una ruta se cerraba, había otras 10 abiertas. Si una cuenta se congelaba, había otras 20 operando. Era brillante. Y casi nadie lo sabía. Ismael sí lo sabía. Y por eso la admiraba. No solo la amaba, la admiraba. Respetaba su inteligencia, su astucia, su capacidad para adaptarse y sobrevivir. En privado, le había dicho muchas veces que sin ella, el cártel de Sinaloa no sería lo que era. Otros tenían las armas, otros tenían los contactos políticos, otros tenían las rutas, pero ella tenía el dinero. Y en el mundo del narcotráfico, el dinero era poder absoluto. Chayito manejaba ese poder con una discreción que rayaba en lo invisible. Nunca alardeaba, nunca se exhibía, nunca dejaba que nadie supiera realmente cuánto poder tenía, porque había aprendido la lección fundamental del narcotráfico. El que alardea, cae. El que se exhibe, es capturado. El que permanece invisible, sobrevive. Y Chayito había sobrevivido durante décadas en un mundo donde la mayoría moría o era capturada en meses. Pero su invisibilidad tenía un costo personal alto. No podía tener una vida social normal. No podía hacer amigas de verdad. No podía confiar en nadie fuera de su familia inmediata. Vivía en un constante estado de paranoia, siempre vigilando, siempre cuidándose, siempre preparada para huir. Sus hijas crecieron en ese ambiente. Y aunque tenían todo el dinero que podían desear, les faltaba lo más importante: libertad. María Teresa, la mayor, se casó joven y tuvo hijos. Pero nunca pudo relajarse y disfrutar de ser madre. Siempre estaba preocupada de que las autoridades vinieran por ella. Siempre estaba lista para empacar y huir. Siempre estaba enseñando a sus propios hijos a mentir, a esconderse, a vivir en las sombras. Miriam Patricia desarrolló problemas de ansiedad. El estrés constante de vivir en la clandestinidad, de saber que en cualquier momento podrían ser capturadas, la consumía. Tomaba medicamentos para dormir, para calmar los nervios, para funcionar. Mónica del Rosario y Modesta, las más pequeñas, apenas recordaban una vida diferente. Para ellas, la paranoia era normal, el secreto era normal, la mentira era normal. Chayito veía lo que su decisión de quedarse con Ismael había hecho a sus hijas, y le partía el corazón. Pero no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo darles una vida diferente cuando ella misma estaba atrapada en este mundo. Y luego estaba Vicente, su hijo, su heredero, el que había seguido los pasos de su padre directamente al corazón del narcotráfico. Vicente era diferente a sus hermanas. Él abrazaba este mundo, le fascinaba, le emocionaba. No veía el narcotráfico como una maldición, sino como una oportunidad de ser poderoso, de ser rico, de ser importante. Chayito trató de advertirle. Le contó historias de narcotraficantes que habían caído. Le mostró las consecuencias de ese estilo de vida. Le rogó que considerara otras opciones. Pero Vicente no escuchaba. Para él, su madre era demasiado cautelosa, demasiado temerosa. Él era joven, ambicioso, invencible, o eso creía. Cuando Vicente fue arrestado en 2009, Chayito recordó todas esas conversaciones, todas esas advertencias que él había ignorado, y se preguntó si las cosas habrían sido diferentes si hubiera sido más firme, si hubiera prohibido que Vicente se metiera en el negocio, si hubiera puesto su pie y dicho no. Pero sabía que eso era una fantasía. En la familia Zambada, el destino de los hijos varones estaba escrito desde el nacimiento. Serían narcotraficantes. No había otra opción. Durante los años que Vicente estuvo en prisión, Chayito tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre el precio que había pagado, sobre el precio que su familia había pagado. Se preguntaba si había valido la pena. Todo el dinero, todo el poder,
todo el imperio que habían construido. ¿Había valido la pena el sufrimiento? ¿Había valido la pena el miedo constante? ¿Había valido la pena vivir escondida, siempre mirando sobre su hombro? La respuesta dependía del día. Algunos días pensaba que sí, que habían logrado algo extraordinario, que habían salido de la pobreza más aplastante y habían construido algo que duraría generaciones. Que sus nietos nunca pasarían hambre como ella había pasado cuando era joven. Otros días pensaba que no, que todo había sido un error terrible, que el dinero y el poder no valían nada comparado con la libertad y la paz, que habría sido mejor quedarse pobre pero libre, que vivir rica pero prisionera. Pero esos pensamientos eran inútiles. El pasado no se podía cambiar. Las decisiones ya estaban tomadas. Las consecuencias ya se estaban viviendo. Lo único que podía hacer era seguir adelante, día a día, hora a hora, sobreviviendo como siempre lo había hecho. Cuando Vicente finalmente salió de prisión en 2021, Chayito sintió un alivio inmenso, pero también sintió una tristeza profunda, porque aunque su hijo estaba libre, estaba perdido para ella. Vivía con otra identidad en algún lugar de Estados Unidos. No podía contactarla. No podía venir a visitarla. Para todos los efectos prácticos, su hijo había muerto. Y esa era una realidad que tenía que aceptar. Los años 2020 fueron particularmente difíciles para Chayito. La pandemia del COVID-19 obligó a todo el mundo a encerrarse. Para ella, que ya vivía en las sombras, fue solo una intensificación de su aislamiento normal. Pero le dio tiempo para pensar, para reflexionar, para hacer un balance de su vida. Tenía más de 70 años. Había vivido una vida extraordinaria. Había amado intensamente. Había sufrido profundamente. Había construido un imperio y lo había visto comenzar a desmoronarse. Y se preguntaba qué quedaba. ¿Qué legado dejaría? ¿Qué dirían de ella cuando muriera? Probablemente la recordarían solo como la esposa de El Mayo, la mujer detrás del narco. Una nota al pie en la historia del cártel de Sinaloa. Pero ella sabía la verdad. Sabía que sin ella, Ismael nunca habría llegado a donde llegó. Sabía que ella había sido la base financiera que había permitido que el cártel de Sinaloa creciera hasta convertirse en la organización criminal más poderosa del mundo. Sabía que había sido mucho más que solo una esposa obediente. Pero también sabía que nadie más lo sabría. Porque esa era la naturaleza de su trabajo. Era invisible, silencioso, secreto. Y así permanecería, incluso después de su muerte. En julio de 2024, cuando Ismael fue capturado, Chayito supo que era el fin de una era. El hombre que había construido el cártel de Sinaloa, el hombre que había evadido a las autoridades durante más de 50 años, finalmente había caído. Y ella se preguntaba si le tocaría a ella después, si las autoridades vendrían por ella, si terminaría sus días en una prisión estadounidense, como su esposo y su hijo. Pero pasaron los meses y no llegó ningún arresto. Las autoridades parecían más interesadas en Ismael que en ella. Tal vez porque siempre había sido tan invisible que ni siquiera la veían como una amenaza. Tal vez porque pensaban que sin Ismael, ella era irrelevante. Se equivocaban, por supuesto. Chayito sabía más sobre el funcionamiento del cártel de Sinaloa que casi cualquier otra persona viva. Conocía las rutas, los contactos, los sobornos, las cuentas. Conocía todos los secretos, pero guardaba esos secretos, porque esa era su naturaleza. Chayito no era una soplona, no era una traidora, era leal hasta el final. En enero de 2026, cuando Ismael se declaró culpable y admitió todo ante el juez, Chayito escuchó sus palabras por televisión. Lo vio aceptar la responsabilidad por décadas de narcotráfico. Lo vio admitir que había comenzado en 1969, el mismo año en que nació su hija mayor. Y se dio cuenta de algo. Ismael y ella habían pasado más tiempo en el narcotráfico que fuera de él. Habían pasado más años como criminales que como ciudadanos normales. El narcotráfico no era algo que hacían, era lo que eran, y esa realización la golpeó con una fuerza brutal. No había escapatoria, no había redención, no había vuelta atrás. Esto era lo que eran, esto era lo que serían hasta el día de su muerte. Chayito cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Lágrimas por todo lo que habían perdido. Lágrimas por todo lo que habían sacrificado.
lágrimas por el precio que habían pagado por el imperio que habían construido. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, se secó las lágrimas y siguió adelante. Porque eso era lo que hacía. Eso era lo que siempre había hecho. Sobrevivir. Resistir. Continuar. Era Rosario Niebla Cardosa. Chayito. La mujer invisible que había construido un imperio. La mujer que había amado a un narcotraficante durante más de 60 años. La mujer que había pagado el precio más alto por ese amor, pero que nunca se había arrepentido. Y mientras Ismael enfrentaba el resto de su vida en prisión, mientras Vicente vivía escondido con otra identidad, mientras sus hijas continuaban manejando lo que quedaba del imperio financiero, Chayito permanecía. En las sombras. Invisible. Pero indestructible. Porque había sobrevivido a todo. A la pobreza, a la violencia, a las traiciones, a las prisiones, a las pérdidas, y seguiría sobreviviendo. Porque eso era lo que hacía mejor. Sobrevivir. Pero para entender completamente quién fue Rosario Niebla Cardosa, necesitamos adentrarnos en los momentos más íntimos de su vida. Los momentos que nadie vio. Los momentos que definieron quién era realmente cuando nadie estaba mirando. Hay una noche en particular que ella recordaría por el resto de su vida. Fue en 1993, durante la guerra entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Arellano Félix. La violencia había alcanzado niveles sin precedentes. Cuerpos aparecían en las calles de Culiacán cada mañana. Nadie estaba seguro. Esa noche, Ismael llegó a casa más tarde de lo usual. Venía ensangrentado. No era su sangre. Pero había estado en un enfrentamiento. Había visto morir a hombres. Había ordenado matar a otros. Chayito lo esperaba despierta. Cuando lo vio entrar, no dijo nada. Simplemente lo llevó al baño. Le quitó la ropa ensangrentada, abrió la regadera con agua caliente. Él se quedó parado bajo el agua, inmóvil, mientras la sangre de otros hombres corría por el desagüe. Chayito entró a la regadera con él, todavía vestida. Tomó el jabón y comenzó a lavarlo. Sus manos, su pecho, su espalda. Lavaba la sangre, lavaba la violencia, lavaba la muerte. No hablaban. Solo estaban ahí, juntos, bajo el agua caliente. Cuando terminó, Ismael se dejó caer contra la pared de la regadera y lloró. Lloró como un niño. Lloró por los hombres que había matado. Lloró por el monstruo en el que se había convertido. Lloró por la vida que había elegido y que no podía abandonar. Chayito se arrodilló frente a él y lo abrazó. Dejó que llorara contra su hombro. No trató de consolarlo. No dijo que todo estaría bien. Porque ambos sabían que no lo estaría. Simplemente estuvo ahí, siendo su ancla en medio de la tormenta. Esa fue la noche en que Chayito entendió completamente el precio que Ismael pagaba por el imperio que había construido. No era solo el riesgo de morir o ser capturado. Era el precio de su alma, de su humanidad, de su capacidad de sentir sin estar adormecido por la violencia. Y esa fue la noche en que decidió que no importaba qué tan oscuro se volviera el camino. Ella caminaría junto a él, porque alguien tenía que ser testigo de su humanidad. Alguien tenía que recordarle que alguna vez fue un niño de 12 años que se enamoró en una carnicería. Alguien tenía que mantenerlo conectado con lo que quedaba de su alma. Esa era ella. Esa era su función. No solo lavar dinero, no solo manejar empresas, sino mantener vivo lo que quedaba del hombre que amaba dentro del monstruo en el que se había convertido. Hubo otros momentos, momentos más felices, como cuando nació su primer nieto, Ernesto, hijo de María Teresa. Fue en 1990. Chayito tenía 44 años. Cuando vio a ese bebé por primera vez, sintió una emoción que no había sentido en años. Era esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las próximas generaciones podrían tener una vida diferente. Se prometió a sí misma que protegería a sus nietos, que no dejaría que el mundo del narcotráfico los tocara como había tocado a sus hijos, que encontraría una manera de darles una vida normal. Pero era una promesa imposible de cumplir, porque sus nietos llevaban el apellido Zambada, y ese apellido venía con un legado de poder, de riqueza, pero también de violencia, de muerte, de sufrimiento. Ernesto creció sabiendo quién era su abuelo, sabiendo de dónde venía el dinero,
sabiendo que su familia era diferente a las demás. Y aunque Chayito trató de protegerlo, de mantenerlo alejado de ese mundo, la sombra de Ismael, el Mayo Zambada, era demasiado grande. Cubría a toda la familia. No había escapatoria. Y luego estaba la relación entre Chayito y las otras mujeres de Ismael. Porque sí, Ismael tuvo otras mujeres. 5, para ser exactos. Mujeres con las que tuvo hijos. Mujeres que también eran parte de su vida. Chayito conocía a todas. Sabía sus nombres. Sabía de sus hijos. Y aunque le dolía, lo aceptaba. Porque entendía que en el mundo del narcotráfico, los hombres poderosos tenían múltiples mujeres. Era parte de la cultura, parte de demostrar poder y virilidad. Pero también sabía que ella era diferente. Ella era la esposa, la primera, la que había estado desde el principio. Las otras mujeres venían y iban, pero ella permanecía. Una de esas mujeres era Leticia Ortiz Hernández. Ismael la conoció en 1988, cuando ella estudiaba psicología. Era 15 años menor que él. Hermosa, inteligente, educada. Tuvieron un hijo, Serafín Zambada Ortiz. Chayito conoció a Leticia en algunas ocasiones. Era cortés con ella, pero distante. No había amistad entre ellas, solo un reconocimiento mutuo de su lugar en el mundo de Ismael. Lo que más le dolía a Chayito no era que Ismael tuviera otras mujeres, era que tuviera hijos con ellas. Porque cada hijo era una parte de Ismael que no era solo de ella, era una familia paralela. Otra vida que él vivía cuando no estaba con ella. Pero nunca se quejó, nunca le hizo escenas de celos, nunca le exigió que dejara a las otras mujeres, porque sabía que eso solo lo alejaría, y prefería compartirlo que perderlo. Esa era la realidad de ser la esposa de un narcotraficante poderoso. Tenías que tragarte el orgullo, tenías que aceptar las humillaciones, tenías que sonreír y hacer como que todo estaba bien, aunque por dentro te estuvieras muriendo. Y Chayito lo hizo durante décadas, porque el amor que sentía por Ismael era más grande que su orgullo, era más grande que sus celos, era más grande que cualquier otra cosa. Hubo momentos en los que pensó en dejarlo, momentos en los que el dolor era demasiado, momentos en los que sentía que no podía más. Uno de esos momentos fue en 2000, cuando se enteró de que Ismael había tenido gemelos con otra mujer, Rosalinda, una mujer de Yucatán. Chayito tenía 54 años, había dado todo por Ismael, y él seguía teniendo hijos con otras mujeres. Esa noche, cuando Ismael llegó a casa, Chayito estaba empacando una maleta. Por primera vez en casi 40 años de matrimonio, estaba considerando seriamente irse. Ismael entró a la habitación y vio la maleta. No dijo nada por un momento, solo se sentó en la cama y la observó empacar. Finalmente habló. Si te vas, no te detendré. Pero quiero que sepas algo. Puedo tener 100 mujeres. Puedo tener 100 hijos. Pero solo hay una Chayito. Solo hay una tú. Y si te vas, me llevas contigo lo único que realmente importa. Chayito se detuvo. Se dio la vuelta y lo miró. Había lágrimas en los ojos de Ismael. Lágrimas reales. Y supo que era verdad. Todas esas otras mujeres, todos esos otros hijos, no significaban lo que ella significaba para él. Dejó la maleta, se sentó junto a él en la cama, y lo abrazó. No volvieron a hablar del tema. Chayito no se fue, y aunque el dolor de las otras mujeres nunca desapareció completamente, aprendió a vivir con él. Porque el amor que compartían era real, era profundo, era único. Los años 2000 trajeron nuevos desafíos. La guerra contra el narcotráfico se intensificó. El gobierno de Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra los cárteles. Cayeron muchos capos, murieron miles de personas. México se convirtió en un campo de batalla. Y Chayito vivía en el centro de ese campo de batalla. Cada día era una incertidumbre. ¿Vendrían hoy las autoridades? ¿Habría un ataque de un cartel rival? ¿Sobrevivirían otro día? Desarrolló rituales para mantenerse cuerda. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se levantaba y rezaba. No era particularmente religiosa, pero rezar le daba una sensación de control. Una sensación de que alguien, en algún lugar, estaba cuidándola. Luego preparaba café y esperaba. Esperaba a que Ismael despertara. Esperaba a que sus hijas llamaran para decir que estaban bien. Esperaba a que pasara otro día sin tragedias. Y cuando Ismael finalmente despertaba y bajaba a la cocina,
Chayito le servía café y se sentaban juntos en silencio. No necesitaban palabras. Después de tantos años juntos, se entendían sin hablar. Esos momentos de silencio compartido eran los más preciados para Chayito. Eran los únicos momentos en los que el mundo exterior no existía, en los que no había narcotráfico, ni violencia, ni muerte, solo ellos dos, como cuando eran jóvenes y no tenían nada excepto el uno al otro. Pero esos momentos duraban poco. Pronto llegaban las llamadas, las reuniones, los problemas que requerían atención inmediata, y la realidad volvía a imponerse. En 2014, cuando el Chapo fue capturado por primera vez, Chayito vio el principio del fin. El Chapo e Ismael habían sido socios durante décadas. Juntos habían construido el cártel de Sinaloa, y ahora uno de ellos estaba preso. Ismael se convirtió en el líder absoluto del cártel. Todo el peso de la organización recayó sobre sus hombros, y Chayito veía cómo eso lo agotaba. Ya no era el joven ambicioso de 30 años. Era un hombre de 66 años, cansado, con problemas de salud, llevando el peso de un imperio criminal sobre sus espaldas. Le rogó que se retirara, que pasara el liderazgo a alguien más, que se escondiera definitivamente. Pero Ismael no podía. El cártel de Sinaloa era su vida. Era su identidad. Sin eso, ¿quién era? Cuando el Chapo se fugó en 2015, hubo un momento de esperanza. Tal vez las cosas volverían a ser como antes. Tal vez Ismael podría compartir la carga nuevamente. Pero esa esperanza duró poco. El Chapo fue capturado de nuevo en 2016, y esta vez no habría fuga. Esta vez se acabó. E Ismael siguió, cargando el peso del imperio, envejeciendo, cansándose, pero sin poder parar. Chayito lo veía deteriorarse, lo veía enfermarse, lo veía perder el entusiasmo que alguna vez tuvo, y no podía hacer nada para ayudarlo. Solo estar ahí. Como siempre había estado. En 2018, Ismael cumplió 70 años. Chayito le organizó una pequeña celebración en su escondite en la sierra. Solo familia cercana, sus hijas, algunos de sus nietos, unos pocos amigos de confianza. Hubo pastel, hubo música, hubo risas. Por unas horas, pudieron pretender que eran una familia normal celebrando un cumpleaños. Pero todos sabían la verdad. Todos sabían que vivían prestados, que en cualquier momento, todo podría terminar. Esa noche, cuando todos se fueron y quedaron solos, Ismael abrazó a Chayito. La abrazó como no la había abrazado en años, con fuerza, con necesidad, como si quisiera absorberla dentro de él. Gracias, le dijo. Gracias por todo. Gracias por quedarte. Gracias por amarme cuando nadie más podía. Gracias por ser mi Chayito. Chayito lloró en sus brazos. Lloró por todo lo que habían vivido. Lloró por todo lo que habían perdido. Lloró por todo lo que les quedaba por perder. Pero también sonrió, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y el sufrimiento, a pesar de las malas decisiones y las consecuencias terribles, había valido la pena. Había amado y sido amada con una intensidad que pocas personas experimentan en toda su vida. Y eso, al final del día, era lo único que realmente importaba. Los años 2020 fueron el principio del fin. La presión sobre el cártel de Sinaloa aumentó exponencialmente. Más arrestos, más extradiciones, más violencia. El imperio que Ismael y el Chapo habían construido estaba comenzando a desmoronarse, y Chayito sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran por Ismael. Le rogó que hiciera un trato, que se entregara en sus propios términos, que negociara una sentencia reducida a cambio de cooperación, que hiciera lo que fuera necesario para no morir en prisión. Pero Ismael era orgulloso. Había pasado más de 50 años evadiendo a las autoridades. No iba a entregarse ahora. Prefería morir libre en la sierra que vivir preso en una celda. Chayito entendía su orgullo, pero también sabía que era una batalla perdida. Tarde o temprano, las autoridades lo alcanzarían, y cuando lo hicieran, sería el fin. En julio de 2024, sus peores temores se hicieron realidad. Ismael fue capturado, o entregado, o traicionado. Las versiones varían y probablemente nunca sabrán la verdad completa. Lo que importa es que después de más de 50 años de evasión,
El fugitivo más buscado de México finalmente cayó. Chayito recibió la noticia por teléfono. Una de sus hijas llamó llorando. «Mamá, papá está preso. Lo tienen en Texas». Chayito se sentó en silencio. No lloró. No gritó. Simplemente se sentó ahí, procesando la información. Después de décadas temiendo este momento, finalmente había llegado. Y ahora que estaba aquí, sentía una extraña calma. Como si la incertidumbre constante finalmente hubiera terminado. Como si después de años esperando que cayera el otro zapato, finalmente había caído. Y ahora solo quedaba lidiar con las consecuencias. Los meses que siguieron fueron un borrón. Abogados, audiencias, negociaciones. Ismael enfrentaba cargos que lo podrían mantener en prisión el resto de su vida. Las autoridades querían que cooperara, que testificara contra otros, que entregara información. Chayito no sabía qué estaba decidiendo Ismael. No podía hablar con él directamente. Las llamadas eran monitoreadas, las visitas eran imposibles. Estaba completamente aislada de él por primera vez en más de 60 años. Y la soledad era abrumadora. Se levantaba cada mañana y preparaba café para dos, antes de recordar que Ismael no estaba ahí. Se despertaba en medio de la noche y extendía la mano buscándolo, antes de recordar que estaba solo en la cama. Había vivido tanto tiempo como la mujer del Mayo que no sabía cómo ser solo Chayito. Su identidad estaba completamente entrelazada con la de él. Y ahora que él no estaba, no sabía quién era. Sus hijas trataron de ayudar, se turnaban para visitarla, trataban de mantenerla ocupada, pero todas sabían que nada podría llenar el vacío que Ismael había dejado. En enero de 2026, Ismael se declaró culpable. Aceptó los cargos. Probablemente pasaría el resto de su vida en prisión. Chayito vio la noticia por televisión, vio a su esposo, el hombre que había amado durante más de 60 años, parado frente a un juez, admitiendo crímenes, aceptando su destino. Y finalmente lloró. Lloró todo lo que había estado conteniendo desde que fue capturado. Lloró por lo que habían perdido. Lloró por lo que nunca tendrían. Lloró por el fin de una era. Pero cuando se le acabaron las lágrimas, se secó los ojos y siguió adelante. Porque eso era lo que hacía. Eso era lo que siempre había hecho. Era Rosario Niebla Cardosa. Chayito. La mujer de El Mayo. La mujer que había construido un imperio desde las sombras. La mujer que había amado con una intensidad que atravesó décadas. La mujer que había pagado el precio más alto por ese amor, pero que nunca se había arrepentido. Y aunque Ismael estuviera preso, aunque probablemente nunca volvería a verlo, aunque el resto de su vida sería vivida en su ausencia, ella seguiría adelante. Porque eso era lo que hacía mejor. Sobrevivir. Resistir. Continuar. Pero hay algo más que necesita ser contado sobre Rosario Niebla Cardosa. Algo que va más allá del amor, más allá de la lealtad, más allá del imperio que construyó. Necesitamos hablar de las decisiones imposibles que tuvo que tomar. Las decisiones que no tienen respuestas correctas. Las decisiones que la persiguen hasta hoy. Una de esas decisiones llegó en 2003. Vicente tenía 28 años y ya estaba profundamente involucrado en el negocio de su padre. Chayito sabía que estaba en peligro. Sabía que tarde o temprano las autoridades vendrían por él. Y tuvo que tomar una decisión. ¿Debía convencer a Vicente de que saliera del narcotráfico? ¿Debía usar su influencia con Ismael para proteger a su hijo, manteniéndolo alejado de las operaciones más peligrosas? ¿O debía aceptar que este era su destino y simplemente apoyarlo? Eligió la tercera opción. No por cobardía, no por indiferencia, sino porque sabía que cualquier intento de proteger a Vicente solo causaría fricción entre él e Ismael. Y en el mundo del narcotráfico, la fricción entre padre e hijo podía ser fatal. Así que se quedó callada. Observó cómo su hijo se adentraba más y más en el negocio. Observó cómo se convertía en uno de los operadores más importantes del cártel de Sinaloa. Observó cómo sellaba su destino. Y cuando fue arrestado en 2009, Chayito se culpó a sí misma. Se preguntó qué habría pasado si hubiera intervenido. Si hubiera peleado con Ismael. Si hubiera sacado a Vicente del negocio a la fuerza. Pero en su corazón, sabía que no habría hecho diferencia. Vicente había elegido su camino. Y nada que ella hubiera dicho o hecho lo habría cambiado. Esa es la terrible verdad de ser madre en una familia de narcotraficantes.
No puedes proteger a tus hijos. No puedes salvarlos. Solo puedes verlos caminar hacia su destrucción y rezar para que sobrevivan. Y Chayito rezó. Rezó todos los días durante los años que Vicente estuvo en prisión. Rezó cuando testificó contra el Chapo. Rezó cuando fue sentenciado. Rezó cuando finalmente salió libre. Y sus oraciones fueron respondidas. Vicente sobrevivió. Perdió su identidad. Perdió su libertad de vivir abiertamente. Perdió a su familia. Pero sobrevivió. Y para Chayito, eso era suficiente. Otra decisión imposible llegó con sus hijas. María Teresa, Miriam Patricia, Mónica del Rosario y Modesta, crecieron viendo la relación entre sus padres. Vieron a Chayito quedarse junto a Ismael a pesar de todo. Y aprendieron que eso era lo que las mujeres hacían. Se quedaban. Sin importar qué. Y las 4 terminaron en relaciones similares. Con hombres involucrados en el narcotráfico. Con hombres que las ponían en peligro. Con hombres que las arrastraban al mundo criminal. Chayito veía a sus hijas repetir su historia. Y no sabía si sentirse orgullosa de que fueran tan leales como ella, o devastada de que no hubieran aprendido a elegir algo mejor. ¿Debía haberles enseñado algo diferente? ¿Debía haberles mostrado que había otras opciones? ¿Debía haber sido el ejemplo de lo que no hacer en lugar del ejemplo de cómo ser la esposa perfecta de un narcotraficante? Estas preguntas la atormentaban, especialmente cuando María Teresa llamaba llorando porque su esposo había sido arrestado, o cuando Miriam Patricia tenía ataques de pánico pensando que las autoridades vendrían por ella, o cuando Mónica del Rosario confesaba que a veces deseaba haber nacido en otra familia. Chayito les había enseñado a ser fuertes, a ser leales, a sobrevivir en un mundo hostil. Pero, ¿les había enseñado a ser felices? ¿Les había enseñado que merecían algo mejor que una vida en las sombras? No tenía respuesta para esas preguntas. Solo sabía que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, y esperaba que algún día sus hijas entendieran que el amor no siempre es suficiente, que a veces el amor te destruye tanto como te salva. Y luego estaban sus nietos, Ernesto, Maite, Jesús Gabriel, Ernesto Ismael, María Elena, Mónica del Rosario, Rosa María. Toda una nueva generación de zambadas creciendo con el peso de ese apellido. Chayito los veía y se preguntaba si alguna vez podrían escapar, si alguna vez podrían tener vidas normales, si alguna vez podrían ser solo niños, sin el peso del legado familiar sobre sus hombros. Trataba de ser la abuela amorosa. Les compraba regalos, les cocinaba sus comidas favoritas, les contaba historias de cuando su abuelo era joven. Trataba de darles pedacitos de normalidad en medio del caos. Pero sabía que no era suficiente, porque por mucho que tratara de protegerlos, ellos crecían sabiendo la verdad, sabiendo quién era su abuelo, sabiendo de dónde venía el dinero, sabiendo que nunca serían como los otros niños, y eso rompía su corazón, porque ella había entrado a este mundo por elección. Había elegido a Ismael, había elegido quedarse, pero sus nietos no habían elegido nada. Simplemente nacieron en una familia que ya estaba marcada. ¿Era justo? No. ¿Podía cambiarlo? No. La consumía la culpa, todos los días, pero seguía adelante, porque rendirse no era una opción, porque sus nietos necesitaban que fuera fuerte, porque alguien tenía que ser el ancla de esta familia que se estaba desmoronando. En los últimos años, antes de la captura de Ismael, Chayito empezó a escribir, no para publicar, no para que nadie lo leyera, solo para procesar su vida, para tratar de entender las decisiones que había tomado, para dejar algún registro de su existencia, más allá de ser una nota al pie en la historia del cártel de Sinaloa. Escribía sobre su infancia en El Dorado, sobre la primera vez que vio a Ismael en la carnicería, sobre la noche que huyeron juntos, sobre el nacimiento de cada uno de sus hijos, sobre los momentos felices y los terribles. Escribía la verdad que nadie más conocía, la verdad que se había guardado durante décadas, la verdad sobre lo que realmente significaba ser la mujer de un narcotraficante. No era romántico, no era glorioso, no era una historia de amor de película. Era doloroso, era complicado, era real. Y mientras escribía, Chayito se daba cuenta de algo. Su historia importaba. No porque fuera la esposa de El Mayo, no porque hubiera lavado millones de dólares.
sino porque era la historia de una mujer que había amado, que había sufrido, que había sobrevivido. Era una historia que merecía ser contada. Aunque nadie más la leyera, aunque nadie más la conociera, ella la conocía. Y eso era suficiente. Guardaba sus escritos en un lugar secreto. Tal vez algún día, décadas después de su muerte, alguien los encontraría. Alguien los leería. Y alguien entendería que Rosario Niebla Cardosa fue más que solo un nombre en los documentos del Departamento del Tesoro. Fue una persona real. Con sueños, con miedos, con esperanzas, con amor, con dolor, con arrepentimientos. Fue humana. Completamente, imperfectamente humana. Cuando Ismael fue capturado en julio de 2024, Chayito supo que su historia estaba llegando a su fin. No la historia de Ismael. Esa continuaría en los tribunales y en las prisiones, sino su historia juntos, la historia que había comenzado más de 60 años antes en una carnicería. Los últimos meses de 2024 y los primeros de 2026 fueron de ajuste, de aprender a vivir sola, de encontrar una rutina que no girara alrededor de Ismael, de descubrir quién era ella sin él. Era difícil, más difícil de lo que había imaginado, porque había sido la mujer de El Mayo durante tanto tiempo que había olvidado cómo ser solo Chayito. Pero poco a poco, fue recordando. Recordó a la niña de 8 años que entraba a la carnicería con su madre. Recordó a la joven de 19 años que huyó por amor. Recordó a la madre que abrazaba a sus bebés. Recordó a la abuela que les contaba historias a sus nietos. Todas esas versiones de ella todavía existían. Enterradas bajo décadas de ser la esposa de un narcotraficante, pero todavía allí. Y ahora, en el crepúsculo de su vida, estaba redescubriéndolas. Empezó a hacer cosas que no había hecho en años. Caminaba por las mañanas. Cocinaba no porque tuviera que alimentar a Ismael, sino porque disfrutaba cocinar. Visitaba a sus hijas no por obligación, sino porque realmente quería verlas. Jugaba con sus nietos sin la constante preocupación de que algo terrible fuera a pasar. No era felicidad exactamente. Ismael todavía le hacía falta. El vacío que dejó era enorme. Pero era paz. Una paz que no había sentido en décadas. Y se dio cuenta de algo sorprendente. Podía sobrevivir sin él. Después de más de 60 años de estar junto a Ismael, de definirse a través de él, de vivir para él, descubrió que podía existir independientemente. No significaba que no lo amara. Lo amaba tanto como siempre. Pero ya no necesitaba que él estuviera allí para ser ella misma. Por primera vez en su vida, era completa por sí sola. Era una revelación agridulce. Dulce porque descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Amarga porque significaba que todas esas décadas podrían haber sido diferentes. Podría haber sido más independiente. Podría haber tomado decisiones diferentes. Pero no se arrepentía. Porque esas décadas con Ismael, con todo su dolor y su complicación, habían sido reales. Habían sido su vida. Y ella la había vivido completamente. En enero de 2026, cuando Ismael se declaró culpable, Chayito sintió un cierre. No era el cierre que había imaginado. No era él caminando libre, los dos envejeciendo juntos en paz. Era él en prisión. Probablemente hasta el día de su muerte, y ella continuando sola. Pero era un cierre de todas formas, el final de una era, el final de una historia, y el comienzo de otra. Una historia más corta, probablemente. Chayito tenía 78 años. No le quedaba mucho tiempo, pero el tiempo que le quedaba era suyo. Para hacer lo que quisiera, para ser quien quisiera ser. Por primera vez en su vida, era completamente libre. Y esa libertad, aunque llegó demasiado tarde, aunque costó demasiado, era preciosa. La saborearía, la disfrutaría, la honraría. Rosario Niebla Cardosa, Chayito, la niña de El Dorado, la esposa de El Mayo, la madre, la abuela, la mujer que construyó un imperio desde las sombras, la mujer que amó con una intensidad que atravesó décadas, la mujer que pagó el precio más alto por ese amor, finalmente era libre. Y en esa libertad, encontró algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Se encontró a sí misma. Esta fue su historia. La historia que nadie conoce. La historia que se vivió en las sombras, lejos de los reflectores,
lejos de los titulares. La historia de una mujer que eligió el amor sobre todo lo demás, que eligió la lealtad sobre la seguridad, que eligió quedarse cuando todos le decían que se fuera. ¿Fue la decisión correcta? Ella todavía no lo sabe. Tal vez nunca lo sabrá. Pero fue su decisión, y la vivió completamente. Y al final, ¿no es eso lo único que cualquiera de nosotros puede hacer? Tomar nuestras decisiones, vivir con las consecuencias, y esperar que cuando llegue el final, podamos mirar atrás y decir que lo vivimos de verdad. Chayito vivió. Oh, cómo vivió. Amó intensamente, sufrió profundamente. Construyó un imperio, crió una familia, sobrevivió cuando otros cayeron. Y ahora, en el crepúsculo de su vida, con Ismael en prisión, con Vicente escondido con otra identidad, con sus hijas tratando de mantener unida a la familia, Chayito sigue adelante. Porque eso es lo que hace. Eso es lo que siempre ha hecho. Sobrevivir. Resistir. Continuar. Es Rosario Niebla Cardosa. Es Chayito. Es la mujer que fue el único amor verdadero de El Mayo Zambada. Y su historia, aunque vivida en las sombras, merece ser contada. Merece ser recordada. Merece ser honrada. Porque fue una vida extraordinaria. Una vida llena de amor y dolor, de poder y pérdida, de lealtad y sacrificio. Fue una vida real, completamente, imperfectamente real. Y esa es la verdadera historia de Rosario Niebla Cardosa. No la mujer del Mayo, no la empresaria que lavaba dinero. No la madre de El Vicentillo, sino Chayito. La niña de 8 años que se enamoró en una carnicería y nunca dejó de amar. La mujer que construyó un imperio desde las sombras. La mujer que pagó el precio más alto por el amor pero que nunca miró atrás. La mujer que, al final del día, fue simplemente humana, con todas las complejidades, contradicciones y complicaciones que eso implica. Esta fue su historia, y ahora, tú la conoces. Pero antes de terminar esta historia, hay un momento más que necesita ser contado. Un momento que revela la verdadera esencia de quién era Rosario Niebla Cardosa. Fue en 2025. 6 meses después de la captura de Ismael. Chayito estaba sola en su casa, una casa modesta considerando la fortuna que había manejado durante décadas. Era de noche, llovía afuera, y ella estaba sentada en la sala, mirando una fotografía vieja. La fotografía era de 1958. Estaba descolorida, arrugada en las esquinas. Mostraba a una niña de 8 años parada frente a una carnicería. Esa niña era ella. Chayito. Rosario Niebla Cardosa antes de convertirse en la mujer de El Mayo. Miraba la fotografía y trataba de recordar quién era esa niña. ¿Qué soñaba? ¿Qué esperaba de la vida? Antes de Ismael. Antes del narcotráfico. Antes de todo. Y se dio cuenta de que apenas podía recordarla. Esa niña parecía otra persona. De otra vida. De otro mundo. ¿En qué momento esa niña inocente se había convertido en la mujer que lavaba millones de dólares para el cártel de Sinaloa? ¿En qué momento dejó de ser Chayito y se convirtió en la esposa de El Mayo? No fue un momento específico, se dio cuenta, fue una serie de pequeñas decisiones. Una serie de pasos pequeños, uno tras otro, hasta que miró atrás y vio que había caminado un camino del que no había retorno. La primera decisión fue enamorarse de Ismael. Eso no estuvo bajo su control. El amor no se elige, simplemente sucede. La segunda decisión fue huir con él. Esa fue su elección. La tercera fue quedarse cuando entró al narcotráfico. Esa también fue su elección. La cuarta fue ayudarlo, convertirse en su socia. Su elección. La quinta fue involucrar a sus hijas. Su elección. Todas pequeñas decisiones, todas justificadas en el momento. Todas pareciendo razonables, todas llevándola más profundo en un mundo del que no había escapatoria. Y ahora, más de 60 años después, estaba sola. Ismael en prisión, Vicente escondido, sus hijas marcadas, sus nietos cargando un apellido que los perseguiría siempre. ¿Valió la pena? La pregunta que había evitado durante décadas, finalmente exigía una respuesta. Y la respuesta era complicada, sí y no. Valió la pena porque amó y fue amada, porque construyó algo, porque fue fiel a sí misma y a sus valores, aunque esos valores fueran cuestionables, porque vivió intensamente,
No valió la pena porque el costo fue demasiado alto, porque sacrificó demasiado, porque arrastró a sus hijos a un mundo que no merecían, porque nunca conoció la paz. Pero esa era la naturaleza de la vida, se dio cuenta. No hay decisiones perfectas, no hay caminos sin consecuencias, solo hay elecciones, y las hacemos con la información que tenemos en ese momento, y vivimos con los resultados. Guardó la fotografía de nuevo en su caja, y mientras la guardaba, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Compasión. Compasión por esa niña de 8 años que no sabía en qué se convertiría su vida. Compasión por la joven de 19 años que huyó por amor. Compasión por la madre que trató de proteger a sus hijos. Compasión por la mujer que construyó un imperio en las sombras. Compasión por sí misma. Porque había sido dura consigo misma durante décadas. Se había culpado por todo. Se había juzgado sin piedad. Se había negado el perdón. Pero en ese momento, sentada sola en su casa mientras la lluvia caía afuera, decidió perdonarse. Decidió que había hecho lo mejor que pudo con lo que sabía. Decidió que merecía compasión, igual que cualquier otro ser humano. Y en ese perdón, encontró algo parecido a la paz. No la paz completa. Nunca tendría eso. Había hecho demasiado, visto demasiado, perdido demasiado. Pero era un pedazo de paz. Y en este momento de su vida, un pedazo era suficiente. Los días que siguieron fueron diferentes. Chayito se despertaba con un propósito nuevo. No el propósito de servir a Ismael o al cártel de Sinaloa, sino el propósito de vivir lo que le quedaba de vida con integridad, con honestidad, con autenticidad. Empezó a decir la verdad. No toda la verdad, eso sería peligroso, pero la verdad emocional. Cuando sus hijas le preguntaban cómo estaba, dejó de decir que bien. Empezó a decir la verdad. Estoy triste, estoy sola, estoy asustada, pero estoy sobreviviendo. Y algo sorprendente pasó. Sus hijas empezaron a abrirse también. Empezaron a hablar de sus propios miedos, sus propias tristezas, sus propias luchas. Por primera vez en décadas, tuvieron conversaciones reales. No conversaciones sobre el negocio o la familia, o las apariencias, sino conversaciones sobre lo que realmente sentían. Y esas conversaciones las acercaron. Crearon un tipo de intimidad que nunca habían tenido antes, porque siempre habían tenido que ser fuertes, siempre habían tenido que esconder sus verdaderos sentimientos, siempre habían tenido que mantener las apariencias. Pero ahora, con Ismael en prisión, con el imperio desmoronándose, con el futuro incierto, dejaron de pretender. Y en esa honestidad brutal, encontraron conexión real. Chayito empezó a hablarles a sus nietos también. No les mentía sobre quién era su abuelo. No les ocultaba la verdad sobre el dinero. Pero tampoco glorificaba el narcotráfico. Les contaba la verdad completa. La riqueza, pero también el precio. El poder, pero también el miedo. El amor, pero también el dolor. Y les decía algo que nunca les había dicho antes. Ustedes pueden elegir diferente. Pueden ser diferentes. Este apellido no tiene que definirlos. Pueden construir sus propias vidas. Pueden ser lo que quieran ser. No sabía si la escucharían. Probablemente algunos lo harían y otros no. Pero al menos les estaba dando permiso. Permiso para ser diferentes. Permiso para escapar del legado familiar si así lo querían. Eso era todo lo que podía hacer. El resto dependía de ellos. En marzo de 2026, Chayito recibió una carta. Era de Ismael. La primera comunicación directa que tenían desde su captura. La carta era corta. Ismael nunca fue hombre de muchas palabras, pero cada palabra pesaba como plomo. Chayito, decía, no sé cuánto tiempo más viviré, no sé si volveré a verte, pero necesito que sepas algo. Todo lo que construimos, todo lo que logramos, no habría sido posible sin ti. Fuiste mi base, mi fundamento, mi razón para seguir adelante en los momentos más oscuros. Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas, pero no cambiaría el día que te vi en esa carnicería. No cambiaría el día que huimos juntos. No cambiaría ni un solo día que pasamos juntos. Fuiste, y siempre serás, el amor de mi vida. Tu Mayo. Chayito leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en la misma caja donde guardaba la fotografía de cuando era niña. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Simplemente sintió.
Sintió el amor que habían compartido. Sintió el dolor que habían causado. Sintió todo lo que habían sido el uno para el otro. Y supo que, a pesar de todo, a pesar del precio terrible que habían pagado, no se arrepentía. Había amado. Había sido amada. Y en un mundo lleno de mentiras y traiciones, eso era algo real. Esa noche, Chayito escribió su propia carta. No para Ismael. Él no podría recibirla, las autoridades la interceptarían, sino para ella misma. Una carta para la niña de 8 años que alguna vez fue. Querida Chayito, escribió. Vas a enamorarte de un niño de 12 años en una carnicería, y ese amor cambiará tu vida de maneras que no puedes imaginar. Te llevará a lugares oscuros. Te costará más de lo que puedes entender ahora. Pero también te dará momentos de alegría pura. Te dará hijos que amarás más que a tu propia vida. Te dará un propósito. No puedo decirte que no lo hagas. No puedo advertirte que huyas. Porque entonces no serías tú. No serías Chayito. Serías otra persona. Vivirías otra vida. Y esta vida, con todo su dolor y su complicación, es tuya. Es real. Es auténtica. Así que adelante. Enamórate. Huye con él. Construye un imperio. Paga el precio. Vívelo todo. Y cuando llegues al final, cuando estés sola y vieja y cansada, sabrás que lo viviste de verdad, que amaste de verdad, que fuiste real. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera puede pedir. Con amor, la Chayito que fuiste y que serás. Guardó la carta junto con la fotografía y la carta de Ismael, su pequeño tesoro de recuerdos, su evidencia de que había existido, de que había vivido, de que había importado. Y mientras cerraba la caja, Chayito supo que su historia estaba completa. No perfecta, no redimida, pero completa. Era Rosario Niebla Cardosa. Era Chayito. Era la mujer del Mayo. Era la madre. Era la abuela. Era la empresaria. Era la criminal. Era la leal. Era la sobreviviente. Era todas esas cosas. Y ninguna de esas cosas la definía completamente. Porque era más que la suma de sus partes. Era una persona compleja, contradictoria, complicada. Era humana, completamente, imperfectamente humana. Y esa es la verdadera historia de Rosario Niebla Cardosa. No la leyenda, no el mito, sino la verdad. La verdad complicada, dolorosa, hermosa de una vida vivida en las sombras, pero vivida completamente. Una vida que merece ser contada. Una vida que merece ser recordada. Una vida que merece ser honrada. Porque fue una vida real, y en un mundo lleno de fantasías y mentiras, la realidad es lo más valioso que tenemos. Esta fue su historia. Y ahora, tú la conoces. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿El amor justifica quedarse al lado de un criminal? ¿Hay redención posible cuando se cruza esa línea? ¿Podemos juzgar las decisiones de alguien sin haber vivido su vida? Comenta tu opinión aquí abajo. Y si quieres ver el video de mañana, hoy mismo, hazte miembro. Los miembros ven 24 horas antes. Suscríbete para más historias reales del mundo del narco.